Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 19. Amén. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Capítulo 9, versículo 16. Vámonos ahí. 9:16 dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Y el versículo 18 de ahí mismo dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Hoy vamos a estar hablando sobre la sabiduría en el corazón para poder vivir. Gloria a Dios por aquellos que estuvieron clamando, por aquellos que ayunan, por aquellos que oran. ¿Dónde están todos los que oran? Levante su mano acá. ¿Dónde están todos los que ayunan? Baje la mano y no lo estoy haciendo. Suba la mano a aquellos que leen la palabra. Ay, socotorro boche. Pero usted sabe que nada de eso le sirve si no carga sabiduría. Porque hay gente que ora, que ayuna, que lee palabra, pero no tiene sabiduría. Y le dice una persona, amado hermano, que tuvo que llorar en el altar de Dios, porque yo era muy tosca para hablar, muy tosca para vivir. Era una persona muy necia para obedecer el consejo de la palabra de Dios. Pero un día yo me cansé de cometer errores, de decir lo que no tenía que decir, de querer de Dios, pero hacer las cosas a mi manera. ¿Sí? De valer más mi opinión que la opinión de la palabra de Dios. Y yo miraba que las cosas no me salían bien. Que aunque yo pensaba que yo estaba haciendo las cosas bien, no me salían bien. No salía el resultado, no salía el fruto que yo quería ver de esa decisión que yo iba a tomar. Porque a veces yo pensaba de que yo tenía razón por las cosas que me hacían o por las cosas que yo pasaba. Pero un día me cansé. Porque yo le decía a Dios, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia y yo clamo ante tu presencia, pero no miro cambios en mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir algo así? No levante su mano. Voy a la iglesia, escucho tu palabra, oro y ayuno, pero no miro el resultado, no miro el cambio que yo espero ver en mi vida. Y el Señor, cuando una vez yo leía el libro de Santiago, el Señor me habla y me dice que el que esté falto de sabiduría se la pida al Señor. Y yo dije, ¿qué es sabiduría? Y cuando yo comencé a escudriñar la palabra sabiduría, es como que si se me abrió mi entendimiento. Y yo fui y oré con Dios y yo le dije, Señor, dame la sabiduría. No quiero, inteligente en los estudios nunca fui, Señor. Bueno, de pequeña sí, porque hasta tengo un diploma del presidente, bendito sea el Cordero, amén. Mi problema fue cuando ya comencé a ir a la secundaria, que ahí usted sabe que la droga y todo ese relajo, ahí sí me volví completamente, usted sabe qué. Pero yo le pedía sabiduría, yo no quería inteligencia, yo quería sabiduría. Y yo comencé a orar y a orar y a llorar y a pedirle a Dios, porque yo ya no quería fallarle, ya no quería regarla, ya no quería hacer algo que dañara el corazón de Dios. Ya no quería darme topes en el mismo lugar. Y comencé a notar que primeramente la sabiduría de Dios viene a través del escudriñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el mapa de guía para poder entender el camino de Dios. Número 2, tuve que entender que yo necesitaba orar. No nomás orar, sino relacionarme con Dios. Número 3, necesitaba tener al Espíritu Santo en mi vida para Él poder guiarme en cada decisión que yo necesitaba tomar.
Cuando Él me decía calla, yo tenía que callar. Cuando Él me decía habla, yo tenía que hablar. Cuando Él me decía muévete, yo me tenía que mover. Cuando Él me decía espérate, yo tenía que esperarme. 3 cosas: palabra, relación y guianza del Espíritu Santo. Cosas que todo cristiano necesita tener. Amén. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta ahí en el capítulo 7, versículo 19, que la sabiduría fortalece al hombre sabio. Tú te conviertes a ser en una persona sabia cuando dices, dejo mi camino y tomo el camino de Dios. Tú comienzas a fortalecer esa sabiduría y te comienzas a ser una persona sabia cuando comienzas a buscar la sabiduría de Dios. Porque dice que la sabiduría es más fuerte que toda una ciudad entera. En el capítulo 9, versículo 16 dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Cuántos de nosotros hemos querido conseguir cosas por nuestra propia fuerza? Hacer bajar a tamborazos las bendiciones cuando nunca están llegando. Hacer que la gente cambie, hacer que la gente ame, hacer que la gente entienda. Pero dice que la sabiduría, mejor es la sabiduría de Dios que la fuerza del hombre. Y el versículo 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Ahorita yo escuchaba un armamento de guerra aquí. Escuchaba, ¿verdad?, que todos ustedes estaban orando, estaban clamando, de lo cual yo sé que Dios los ha escuchado. Clama a mí, yo te responderé. Están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero el problema es que hay oraciones que suben a la presencia de Dios, pero que con nuestros hechos, después de la oración, con nuestra boca, después de la oración, destruye la oración. Con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Porque aquí podemos estar, amén, sí Señor, amén Padre, yo declaro y yo proclamo y yo decreto y yo en el nombre poderoso de Jesús. Pero después de que oras, ¿qué sale de tu boca? Cuando tú te vas para la casa, cuando no miras que las cosas están saliendo como tú quieres, esas son las que destruyen nuestras oraciones poderosas, armas de guerra. ¿Qué es sabiduría, pastora? Escribe ahí. Porque desde hoy en adelante quiero que toda la iglesia comience a orar por sabiduría. La palabra sabiduría es la ciencia de saber, el conocimiento de saber. Y ese conocimiento no te lo da un instituto bíblico. Claro, te revela cierto conocimiento humano que tú necesitas saber acerca de las escrituras. Pero realmente la sabiduría de Dios es el destape mental humano hacia la revelación divina. Cosa que hombre no puede entender, pero que el Espíritu Santo revela. Estamos hablando, dice la palabra de Dios, que aún lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Que lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. O sea, cuando tú tienes sabiduría de Dios, tú le estás pidiendo ciencia, conocimiento, le estás pidiendo revelación del saber lo oculto ante el mundo. Sí, por eso hay gente que dice que se acerca a Dios, obtiene la sabiduría de Dios, y la gente del mundo le dice, pero ¿cómo es que a ti te está funcionando? ¿Cómo es que tú estás avanzando? ¿Cómo es que hubo un cambio en ti? ¿Cómo es que tú estás prosperando? ¿Cómo es que algo diferente se está desatando en tu vida? Es que no entienden que lo oculto de los hombres le es revelado al Hijo de Dios. Por eso hay cosas que Jesús hablaba que los discípulos y la gente que lo escuchaba no lo entendía. Porque sus mentes todavía estaban entenebrecidas.
Sus mentes todavía estaban cauterizadas al pensamiento, a la limitación humana. ¿Sí? Por eso cuando tú das un consejo a alguien y le dices, hermano, mira, yo miré la mano de Dios. Tú también puedes ver la mano de Dios en esto, en esto, en esto, en esto. Hay gente que como todavía su mente es humana, se le hace tan difícil poder capturar el consejo que tú le estás dando. Todavía no ha llegado a ese nivel. Entonces, la sabiduría es la ciencia del saber. Es lo revelado de lo que no se ve. Escucha esto. Es lo revelado de lo que no se ve. O sea que lo revelado es aquello que estaba escondido, pero sale a la luz. ¿Sí? Es algo que tú no entiendes, pero de repente lo comienzas a entender. Es algo que no sabías cómo hacerlo, pero de repente ya sientes la dirección cómo saber hacerlo. La sabiduría es la ciencia del saber, lo revelado de lo que no se ve o no se puede entender humanamente hablando. La sabiduría es el pensamiento de Dios y su poder. El pensamiento de Dios y su poder. Por eso Dios quiere que nos parezcamos más a Él cada día. Que pensemos como Él, para hablar como Él y vivir como Él. Que el reino de Dios sea revelado a nuestras vidas. Nosotros vivíamos bajo un dominio oscuro, bajo un dominio de Satanás, bajo un dominio de pecado. Pero cuando Jesucristo vino, lo recibimos. La luz de Jesús vino a resplandecer sobre nuestras vidas. Espíritu Santo nos tocó, vino a morar dentro de nosotros. Ahora nosotros podemos entender y ver lo que antes no podíamos entender. Pero la sabiduría va más allá de entender la salvación. Va más allá de vivir, de ya no vivir en la vida antigua que vivíamos. La sabiduría se tiene que aplicar al diario vivir para que mi vida espiritual pueda prosperar, para que Dios me pueda usar. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Que hay gente que dice, no le entendí ni papa. Pues por eso, cambiar la mente, entregarla para que el Espíritu Santo te revele lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces voy a volver a repetir. La sabiduría es la ciencia del saber, lo revelado de lo que no se ve o no se puede entender. Es el pensamiento de Dios y su poder. ¿Estamos acá? Con la sabiduría, fíjate qué tan poderosa es la sabiduría. Con la sabiduría se hizo la tierra. Proverbios capítulo 3 versículo 19. Proverbios capítulo 3 versículo 19. Por eso el cristiano que tiene tiempo y no tiene Biblia está ciego. El cristiano que viene al culto y sin Biblia y no la lee, sigue siendo un ciego. ¿Estamos acá? Porque en la palabra está la sabiduría. Proverbios 3:19 nos habla qué tan poderosa es la sabiduría, porque con la sabiduría se hizo la tierra. Esta tierra que tú tanto aprecias, esta tierra donde tú vives, se fundó con sabiduría. Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Qué tremendo. Jehová con sabiduría fundó la tierra. De lo que no era, Dios hizo. De lo oculto, Dios lo manifestó. De lo oscuro, Dios hizo luz. Con la sabiduría. Y si te vas al libro de Proverbios, dice, yo la sabiduría estuve cuando fue creado el cielo y la tierra. Porque dice la Biblia en Génesis, en el principio, vamos ahí, hermano, como que cargo un espíritu de maestra hoy, gloria a Dios. Porque hay gente que piensa que todavía viene del chango. Y en Génesis capítulo 1 nos habla sobre la creación de Dios, cómo el mundo fue creado. Dice, en el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. O sea que esto no existiera si Dios no lo hubiera creado. ¿Estamos?
No importa de qué apellido González, Torres, Guzmán vengas tú no existirías si Dios primero no hubiera creado la tierra. Es que hay gente que se cree caminando como un gavilán. Cállate, sentate, espérate, bájale a ese maldito orgullo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Quién fue? Dios. Y vio Dios que la luz era buena. Ese solecito, gloria a Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Y porque Dios, yo siento que hoy vas a apreciar más a Dios. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Te imaginas todo el santo desorden que había? Esto estaba inhabitable, desocupado. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Por eso cuando vino el gran diluvio, dice que las cataratas del cielo se abrieron, todo el mar, y dice que cubrió hasta lo último. No sé, ya no se podía ver montaña, ya no se podía ver nada. Todo se abrió, todo. Dice la ciencia que hay más mar que tierra. ¿Estamos acá? Y Dios tuvo que separar todo eso para hacer cachitos de tierra donde vivan sus santos, sus hijos. ¿Estamos aquí? Entonces, y llamó Dios a la expansión que dice cielos. Eso que tú miras, Dios lo separó de las aguas. Y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Toda el agua Dios la mandó a un solo lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? La tierra comenzó a mirarse. Yo siento que estoy dando clase a los niños, pero gloria a Dios. Es que tú tienes que aprender esto, hermano. ¿Sí? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Se produjo la tierra verde juntamente con semillita. Aquellos que tienen un jardín, díganle gracias, Señor. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana y fue el tercer día. O sea que nada de lo que está aquí, hermano, es de casualidad. Todo fue creado por Dios. Y para que se sorprenda más de su Dios, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan como señales para las estaciones, para días y años. Ese calendario que usted tiene ahí no es casualidad. Ese, como dicen, como le decían los viejitos antes, el almanaque, ¿cómo se llamaba eso? No es casualidad. Eso de que los viejitos salían y miraban y no tenían días y horas, pero miraban el sol, la luna y no estaban las estrellas y decían ya va a llover, no es casualidad. Esos viejitos de antes eran más inteligentes que nosotros. Ahora nosotros no sabemos ni qué día estamos. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cómo se llama? Sí sabe.
y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde, fue la mañana y fue el cuarto día. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Ay, Dios mío, imagínense. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, fue el quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres ¿qué? Vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Entonces, fíjese, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No a Adán y Esteban, varón y hembra, no a Laura y María. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de la autoridad Dios le dio al hombre, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado de toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto y que da semilla os serán para. Por eso la gente duraba tiempo antes, porque comía de la tierra. Ahora nosotros comemos de puro líquido. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios que todo lo que había hecho aquí, ¿qué era qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y más para adelante dice que el séptimo día Dios reposó de todo lo que él había hecho. Le tuve que leer cómo se hizo la tierra para que entendiera el peso de que mientras Dios hizo el mar, la tierra, el sol, la luna, los árboles, las semillas, todo lo que hizo, estaba la sabiduría. Lo hizo con sabiduría. Y es que la sabiduría hace que la perfección de Dios se manifieste, porque no hay nada malo que Dios hizo. Todo Dios lo hizo ¿qué? Bueno. ¿Estamos acá? Ahora entiende usted de dónde viene, quién es su Dios, quién es su creador, por qué debemos de servirle a él y solo a él, y amarlo a él y estar con él. Porque por él vivimos, existimos, y para él vamos y para él regresamos. Que no hay nada fuera de Dios que se encuentre bien para mí, porque de Dios vine y a Dios regreso. Dios es Dios. Dios es todo en el hombre. ¿Qué tan poderosa es la sabiduría, pastora? Con sabiduría se edifica una casa. Con sabiduría se edifica un hogar. Proverbios 24:3, ¿qué dice ahí? Con sabiduría se edifica la casa. O sea, con la ciencia, con lo revelado, con el pensamiento de Dios, se edifica una casa. Hay cristianos que batallan más que los mundanos para establecer su casa, para establecer sus hijos, para establecer su familia, cuando Dios te ha dado una armadura tan fuerte que es la sabiduría de Él a través de la oración. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirmará.
O sea, con sabiduría, con los planes de Dios. Cómo Dios quiere que yo edifique, no como yo quiera, sino como Él bien mire que yo necesito edificar esta casa. Y con la prudencia de Dios se afirmará con ciencia, con revelación, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces necesitamos pedir sabiduría de Dios para saber cómo podemos establecer nuestro hogar. Aquí ya no entran los consejos del abuelo Pancho, de la abuela Lucrecia. Aquí se olvida todo si tú quieres edificar una nueva generación en Dios. Es que mi padre lo hizo así, es que mi madre lo hizo así, gloria a Dios por ellos. Pero yo voy a edificar esta casa conforme a la prudencia y a la sabiduría que Dios me da para poder guiar a mis hijos a esta nueva generación y prepararlos para el propósito que Dios tiene para ellos. Pero a veces, hermanos, estamos batallando con nuestros hijos porque nosotros como padres nos hace falta la sabiduría. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Mentira que como lo criaste a los 5 lo vas a seguir criando a los 10. Mentira que como lo criaste a los 10 años lo vas a seguir criando a los 18. Ellos se van, mira, desarrollando. El mundo se va desarrollando juntamente con ellos. Por eso necesitamos lo revelado de Dios, lo que está fuera de este mundo, para poderlo plantar y que nuestros hijos estén más acelerados que el mundo. Con la visión, los pies, el corazón y los oídos en lo eterno, en lo porvenir, donde vamos a pasar el resto de nuestra vida en la presencia de Dios. Porque por falta de sabiduría, por no tener padres prudentes, por no tener padres sabios, nuestros hijos corren al mundo. Porque el mundo todos los días, todos los años les está enseñando, según para ellos, cosas nuevas, que en realidad nada es nuevo sobre la faz de la tierra. Estamos aquí. No más que para ellos, como van creciendo y son nuevos en la tierra, para ellos esto se está haciendo nuevo. Pero como el padre no tiene sabiduría, como no tiene prudencia para guiar, para plantarlo, por venir en ellos, por eso nuestros hijos corren hacia las cosas vanas, hacia lo que no es eterno, hacia aquello que lo llena por un momento momentáneo. En sí, hoy en día ya no existe el papel de mamá e hija, ahora existe el papel de amigas. Porque la mamá no se terminó de criar, solo le quiere robar la juventud a su hija. Quiere andar con minifalda igual que la hija. Quiere andar con novios igual que la hija. Quiere andar de prostituta también cuando ya eres una vieja con celulitis que necesita la sabiduría de Dios y la prudencia de Dios para darle un mejor futuro a la hija que Dios te dio. Para hacer algo diferente. No, pero ahí está la vieja toda coqueta mostrándole a que ya pasó tu tiempo, mamita chula, y ahora lo que necesitas es poner los pies sobre la tierra, dejar un legacy, dejar una herencia para los futuros tuyos. La sabiduría, fíjate lo que la sabiduría da. Santiago 3:17, ¿estamos ahí? Fíjate lo que cuando tú pides sabiduría, esto es lo que la sabiduría te da. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes pura. La sabiduría, los pensamientos, la revelación que Dios te da es puro. Nunca es egoísta, nunca busca lo suyo, nunca busca dañar a otros. La sabiduría de Dios es pura. Además, la sabiduría de Dios es pacífica. Busca la paz. Busca hacer lo correcto. La sabiduría es bondadosa. Es dócil. Llena de compasión. De buenos frutos. Alguien que diga, yo tengo sabiduría, pero da malos frutos. Esa persona no tiene buena sabiduría. La sabiduría es imparcial. ¿Qué significa imparcial? Que no hace acepción de personas. Y la sabiduría de Dios es sincera. Cuando tú vienes y oras ante Dios y le dices, Señor,
Dame sabiduría. Tú le estás diciendo, Señor, dame pureza. Ayúdame a ser una persona pacificadora. No, es que si me conocieran antes, dale gracias a Dios, bro, que soy cristiano, porque si no ahorita ya te la hubiera partido toda. Esa persona necesita sabiduría. Esa persona necesita sabiduría. Ven, es que me enojó, es que no me gustó lo que me dijo. Necesitas sabiduría. La Biblia dice que aún cuando callamos somos sabios. Entonces, cuando tú le pides a Dios sabiduría, tú le estás pidiendo ser una persona pura, sin malicia, pacífica, bondadosa, ¿sí? No maliciosa, dócil. Una persona que sí se puede hablar contigo. Hay gente que uno ya no sabe ni cómo saludarlo, porque ya uno no sabe ni cómo entra. Tú le estás pidiendo a Dios compasión. Le estás diciendo, Señor, quiero dar buenos frutos. Le estás diciendo, Señor, no quiero ser acepción de personas. Señor, quiero ser una persona sincera. ¿Y por qué? ¿Por qué la sabiduría produce esto? Porque todo lo que no produce eso te mete en problemas. Y cuando tú le pides sabiduría a Dios y estas cosas vienen a tu corazón, te libran de los problemas. Te libran de cometer decisiones y acciones incorrectas que te van a traer graves problemas a tu vida. ¿Estamos aquí entendiendo? Hay gente que piensa que tiene sabiduría. ¿Cuántos de aquí es? Levante su mano que usted diga, no, pastora, yo tengo sabiduría. No, yo soy inteligente, pastora. Mire, a mí llámeme Don Salomón. Soy hermano de Salomón. Hay gente que piensa tener sabiduría por su forma de pensar, pero en realidad su forma de pensar son pensamientos humanos, inteligencia humana aprendida por otros. ¿A qué le funcionó? A mí me va a funcionar. Mentira. No. Mas nunca esta gente que piensa que son sabios en su propia opinión, como aquella mujer que me miró cuando yo tenía 18 años y me dijo, ¿y usted qué me va a enseñar si usted es una niña todavía? Yo he tenido 5 matrimonios, 5 hombres. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Yo le dije, a no fracasar, a no ser una prostituta, a no ser una mujer que me crea la macha con los hombres, a ser una mujer que sepa cerrar mi boca cuando la tenga que cerrar. Y me dijo, uy, ¿de dónde saliste? De la presencia de Dios, mujer. Y hay gente como esta mujer que pensó que por tener experiencias con 5 hombres, pensó que era sabia. Y hay gente así que piensa ser prudente y sabia en su propia opinión, pero en realidad esa sabiduría que ellos dicen que proclaman o esa inteligencia nunca produce un acercamiento a Dios. Al contrario, esa supuesta inteligencia que esa gente se carga produce independencia de Dios. Quieren ser independientes de Dios. No, I got this, God. Yo lo tengo, Dios. No te preocupes, Dios. Yo solamente oro para que me guarde y me cuide, pero lo demás déjamelo a mí, Dios. Esa no es inteligencia. Esa no es sabiduría. ¿Estamos aquí? Esa inteligencia que esa gente dice tener es independencia de Dios. Van tras caminos que los alejan de Dios. Viven una vida alejada de Dios. Creen que tienen fuerza y capacidad por sí mismos. Aún que lo que tienen y han logrado, lo creen que lo han logrado por su propia fuerza, por su propia decisión. Yo no sé si a ti te ha tocado una persona que evangelices o un familiar que dice, no, gracias, así estoy bien. Son sabios en su propia opinión. O gente que dice, mira, yo no necesito ir a una iglesia. Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, tengo a mis hijos. No, eso déjaselo para los drogadictos, déjaselo para la gente callejera, déjaselo para gente que no tiene nada que hacer. Eso es para esa gente de la iglesia. Sí, tiene su casa, pero con 450,000 de deuda. Tiene su carro
con 100,000 de deudas porque los dos quieren andar luciendo a gente que ni le interesa su vida. Tienen sus hijos, pero uno es lesbiana, el otro homosexual, el otro drogadicto, el otro se postea desnuda en Instagram. Y sí, tiene una mujer que le está poniendo los cuernos con el compadre, pero aparentemente lo tiene todo. Inteligencia humana, fuera del temor de Dios en el corazón. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Proverbios 14:12, estamos hablando de la sabiduría. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Fíjate, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor en el corazón, y el término de la alegría es congoja, es preocupación. De sus caminos serán hastiados los necios en el corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Fíjate lo que hace el camino en la inteligencia del hombre. Dice que el hombre que permanece en su propia sabiduría y en su propia inteligencia va camino a la muerte. Que aun cuando sonríe, sonríe con dolor. Aun cuando dice tener alegría, carga preocupación. Y al final, como es tan necio, se harta de la vida que tiene. Pero el hombre de bien, el hombre sabio, está contento con su camino. No podemos depender de la inteligencia humana para poder vivir, ya que la inteligencia humana es de corta solución. Sí, puedes comenzar algo y aparentemente está funcionando, pero es de corta duración. ¿Estamos aquí entendiendo? Es de corta solución y nunca brinda paz al corazón. Nosotros, los hijos de Dios, somos 100% dependientes de Dios. Debemos entender que Dios es el que está en todo y está el control de todo, del mundo, de nosotros. Dios lo sabe todo y no hay nada que en esta tierra se haga, se diga o se piense que Él no lo sepa. Dios nos hace nacer con un propósito. Diga propósito. Propósito. Cuando usted camina, ahí va un propósito caminando. Porque la muerte y el diablo ya hubieran terminado con usted. Pero si sigo vivo es porque soy un propósito de Dios. Dios nos hace nacer con un propósito. O sea, Dios no nomás dice, ups, que nazca Juanito, que nazca Laurita, que nazca María. Ay, a ver en qué se convierte. No. Cuando Dios te pone en el vientre de tu madre, ya el propósito de Dios va señalado contigo. Debemos de entender que Dios tiene el control de todo. Dios nos hace con un propósito y nos hace conocer sus caminos para poder vivir bien, de acuerdo a su plan y de acuerdo a su voluntad. En nosotros está el poder, diga poder, de podernos acercar y entender cómo realmente Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, hermano. Todo tiene su tiempo, diga, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de entender, tiempo de madurar, tiempo de practicar, tiempo y al final de petatear. Todo tiene su tiempo. Y morimos para volver de donde salimos. ¿Estamos aquí? Son 3 pasos muy importantes para obtener sabiduría para vivir. Número 1. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sabes por qué se le llama eternidad al cielo? ¿Sabes por qué? Porque allá no existe ni el nacimiento, ni la muerte, ni la hora, ni el minuto, ni los años, ni los días. Por eso se llama eternidad. Algo que es duradero para siempre.
Pero la Biblia sí nos dice que todo lo que está debajo del cielo sí tiene tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. ¿Quiere que le lea para qué? ¿Para qué hay tiempo, hermano? Porque hay cosas que usted piensa que usted tiene todo el tiempo. No. Fíjese, vamos ahí a Eclesiastés. Capítulo 3 dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? En el mundo, claro, hay cosas que, dice Dios que hay tiempo de matar. Ven, hermano, lo voy a matar. No, está hablando del mundo secular. Los que son pecadores matan. Otras están dando a luz nuevas vidas. Algunos se están casando en el mundo, amando. Otros se están divorciando, aborreciendo. Debajo de la tierra, para todo hay tiempo. Ahora, hay cosas que no debemos de hacer, pero hay cosas que debemos de aprovechar el tiempo. ¿Estamos aquí? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, hay personas que conocen a Dios y dicen: no, yo no tengo tiempo que perder. Yo necesito apartarme del mal. Yo necesito entender para qué yo nací. Pero hay gente que aún conociendo de Dios pierde su tiempo en insensateces, siendo un insolente y viviendo confiado. A ver qué se va a hacer mañana. Lo mismo que ayer. Una vida sin propósito. La palabra dice: el sabio teme, mira el tiempo y se aparta del mal. En la tierra tenemos nuestro tiempo contado. El sabio sabe entender y comprender que no vivirá para siempre. Y se propone en su corazón no tomar a la ligera su vida diaria. De lo cual, ¿por qué? Porque entiende que la vida es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Cuando tu corazón se abre a sus palabras, te das cuenta que no tienes tiempo que perder en el mundo. Te das cuenta que no tienes tiempo que perder en la maldad, en los noviecillos, en las noviecías. Todo tiene su tiempo, joven. Todo tiene su tiempo. Ya cuando usted es grandulón con tu carrera, trabajando, ahora sí, busque una mujer de propósito. No una toda manoseadía ahí, toda calenturienta ahí, que después le va a poner los cuernos a usted. ¿Aló? Todo tiene su tiempo. ¿Sí? ¿Se quedaron callados, jóvenes? Todo viene de Él y todo regresa a Él. Eclesiastés 3:20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo. ¿Quién es hecho de polvo? ¿De quién está hablando? Cantamos el corito: eres polvo y nada más, eres polvo y nada más. Lo que tiene, ¿cómo dice? Nada es tuyo, eres polvo y nada más. Entonces, sin Cristo no valemos nada. Somos tierra. Pero lo que nos hace tener valor
Y lo que nos hace tener propósito es Cristo en nosotros. Porque ahora nos convertimos en manos, ojos, pies, propósitos de Dios para Él. Todo en la vida tiene su tiempo. Lo que no se aprovecha hoy, jamás podrás regresar el tiempo para recuperarlo. El tiempo no se detiene por nadie. Todo nace, crece para morir. Por ejemplo, yo puse 4 ejemplos. Hay padres tan dedicados a sus hijos que los hijos le crecen, se van y los padres nunca descubrieron el plan de Dios para ellos. Porque la mujer puso en primer lugar a los hijos que a Dios. Y aún hay mujeres que dicen: vete tú, Pancho, pero a mis hijos no me los toques. ¿Usted ha visto esas mujeres que aman más a los hijos que al marido? Mujer, ¿quién te ayudó a traer a esos cachorros? Te prefiero a mis hijos, catalán, que a ti. Vete tú, lárgate tú. No te necesito con que yo tenga mis hijos. Y luego los hijos se andan peleando a ver con quién llevan a la mamá ya cuando está viejita. Hay padres tan dedicados a sus hijos que los hijos crecen y se van y los padres nunca descubren el plan de Dios para ellos. Hay padres que se dedican más a su trabajo, a su ministerio, a los afanes de la vida, que pierden el tiempo de crecimiento y desarrollo de sus hijos. Hay hijos que por querer crecer tan rápido pierden el tiempo que Dios les regala con sus padres, que jamás recuperarán. Hay hijos que por no crecer mentalmente, por inmaduros, por miedos, por falta de preparación, se limitan y no crecen y no descubren lo de Dios en ellos. Las capacidades que Dios les ha dado para su tiempo y para su generación. O sea, hermano, entonces, ¿qué hago, pastora? Sabiduría de Dios. Porque para todo hay tiempo, hermano. No le puedes dedicar mucho a esto porque es algo excesivo y descuidas todo lo demás. No puedes dedicar mucho tiempo a esto porque es excesivo y descuidas todo lo demás. Por eso la sabiduría, my God, es importante. La sabiduría es importante. A veces yo me siento a hablar con mis hijos y me dicen más, Abdiel, me dice: ma, ¿tú cómo sabes todo eso? La sabiduría, hay cosas que yo ni sé, pero me salen y aprendo. Porque es el Espíritu Santo hablando. Entonces, pastora, pero usted está metida en el ministerio. Es que no estoy metida en el ministerio se me metió a mí. El propósito de Dios se me metió a mí. Hay gente que puede estar metida en el ministerio, pero no puede estar metida en el propósito de Dios. Es triste cómo hay gente, hermano, que no tiene la sabiduría para poder guiar su vida. Yo no estoy en el ministerio está en mí. Porque el ministerio es el propósito mío, pero el yo caminar en mi propósito, no dejo a mis hijos, mi familia, mi casa a un lado. Yo agarro a mis hijos, agarro mi casa, agarro mi familia, agarro mi matrimonio y comenzamos juntos a caminar al propósito de Dios. Porque para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero a veces nos queremos ser religiosos o a veces simplemente flojos. Y decimos: es que si me meto a servir ya no voy a tener tiempo. No, falta de entendimiento, de no tener sabiduría y no saber dirigirse con sabiduría. ¿Estamos aquí entendiendo? En la vida nada es duradero. Digan: nada es duradero. Todo pasa. Pero es un don de Dios poder disfrutar cada etapa de nuestras vidas. Póngale allí: es un don de Dios
poder disfrutar cada etapa de nuestras vidas sin tener remordimiento de lo que no atendimos por estar distraídos en cosas vanas. Entonces, Dios, el ministerio, tu familia y tus hijos no tienen por qué separarse si tú le pides sabiduría a Dios para poder guiar a tu casa, guiar a tu familia, guiar todo lo que Dios te ha dado. Hay hombres que se la pasan trabajando, que llegan hasta las 9 de la noche, no miran ni a sus hijos, no miran ni a su mujer, y así, pero con los amigotes en el trabajo, tienen más relación con los amigos del trabajo que con los hijos en la casa. ¿Aló? ¿Aló? La mamá se la pasa trabajando tanto que no tiene tiempo para trabajar en su hogar y en sus hijos, y anda enojada y anda fastidiada y anda gritando y anda haciendo esto y apúrense aquí y allá, y no tiene ningún tipo de relación con su esposo y se enamora del compañero de la fábrica. Porque dicen los americanos second wife, work wife, work husband. Faltos de sabiduría. Todo tiene su tiempo, todo tiene su límite. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Saber de dónde vienes, quién fue el que te proveyó la vida, el existir, el que te guarda siempre, es tener sabiduría, hermano. No podemos ignorar la misericordia, la bondad, la paciencia, el amor hacia nosotros. Proverbios 3:23 dice: entonces andarás por tu camino confiado cuando tú te acuerdas de Dios, y tu pie no va a tropezar. Cuando te acuestes no vas a tener temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Eso sucede, esa confianza, esa seguridad viene cuando siempre te estás acordando de Dios. Refugiarse en Dios y confiar plenamente en Él es la victoria de todo hombre, porque entiende que no está solo, que Dios guía sus pasos, Dios guía sus pensamientos. No hay nada que suceda a su alrededor que Dios no esté al tanto. No podemos solo querer a Dios en el día bueno y en el día malo ignorar su existencia. ¿Usted ha visto a esa gente? Que cuando es en el día bueno, gloria a Dios, y cuando es el día malo, se largan. Tampoco solo buscarlo en el día malo y luego apartarnos en el día bueno. Porque también hay gente así que en el día malo, ay Señor, pero ya cuando les va bien, ni sus luces. Las dos cosas Dios las permite para formar y para quebrantar al hombre, lo bueno y lo malo, para llevarlo hacia la madurez y para cambiar su pensamiento. El pensamiento del hombre para entender lo que Dios hace es muy corto, hermano. Nunca se ponga a pelear con Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque tu pensamiento es muy corto para entender lo que Dios hace. Humanamente inalcanzable, mas cuando Dios nos da de su sabiduría, podemos entender sus caminos. La gente que se cuestiona por lo que pasa, por lo que sucede, es gente muy corta humanamente. Pero la gente que pasa por cosas y tiene la sabiduría de Dios, Dios le da la habilidad de entender lo que Dios está trabajando en él. Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Escucha eso. El ser humano sin sabiduría de Dios, como tú ignoras de dónde y para dónde va el viento, o cómo los huesos le crecen al bebé en el vientre de su madre, así es el ignorante insensato. ¿Estamos aquí? Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien, hermano.
Y en el día de la adversidad, ponte a pensar. Considera, el día de malo no es para que te olvides de Dios. Es para que consideres qué es lo que Dios está haciendo contigo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo lo malo y lo bueno para poder trabajar en nuestras vidas. El hombre que camina sin Dios es un hombre que camina en oscuridad, ciego, que no sabe para dónde va, sufre, cae, tiene angustia sin ningún aprendizaje, no tiene crecimiento espiritual. El hombre de allá afuera le pasa de todo, de todo, de todo. Y el problema es que no saca ningún provecho, no saca ningún aprendizaje, no mejora su vida. El hombre que vive acordándose de su Creador siempre es entendido, seguro, y es un hombre de propósito. Que cuando le suceden cosas a su vida, siempre le saca provecho. Siempre Dios dice: my God, Dios sabe lo que está haciendo de este plan, de esto me pasó el otro, me pasó aquello, porque Dios me quería llevar a este lugar. ¿Estamos aquí entendiendo? Si tú quieres vivir una vida sabia y segura, número uno, ¿qué es lo que debes de hacer? Aprovecha el tiempo con sabiduría. Número dos, acuérdate de tu Creador. Y para terminar, número tres, mantén la verdad de Dios en tu vida. En la vida no podemos darnos la facilidad de sacar a Dios de nuestras vidas, ya que muchos en su caminar dejan a Dios y cuando tú dejas a Dios, dejas la sabiduría. Cuando tú dejas a Dios, dejas la luz. Y hay gente que por la oscuridad del pecado deja la sabiduría de Dios. Regresan a la muerte, regresan a la destrucción, al desvío mental y espiritual, donde Satanás vuelve y se aprovecha para capturar el alma y desviarlo a la maldad y todo lo que va en contra de la verdad de Dios, donde los ídolos del mundo toman el lugar de Dios en sus corazones, dándole la espalda al Creador por lo creado. Eclesiastés 7:8 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero buscaron las perversiones. Escucha esto. Dios nos hizo rectos, pero nosotros decidimos buscar las perversiones. ¿Cómo obtengo la sabiduría? Mantén la verdad para que la perversión no llegue a tu corazón. Manteniendo la verdad de Dios, nos mantendremos seguros, sabios en el diario vivir, ya que el corazón es perverso y engañoso, y si la palabra no está obrando dentro de nosotros, no hay nada que lo frene de ir tras las cosas del mundo. Debes de mantener la verdad de Dios en tu corazón. No la cambies por dinero, por trabajo, por faldas, por fama. No lo cambies por nada. Porque si mantienes la verdad de Dios, vas a mantenerte seguro dentro de tu corazón. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el fin de todo el discurso. ¿Quieres escuchar el fin de todo el discurso? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 8 versículo 3 dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué quiere decir? No te apresures a dejar su presencia si tú quieres vivir en sabiduría. No hagas las cosas malas delante de su presencia, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere.
Y dice, guarda sus mandamientos y te vas a librar del mal. Y dice, porque el sabio discierne que vive un tiempo solamente. Y sabe que un día va a mirarse con Dios cara a cara. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Estamos aquí entendiendo? Hay gente que muere asustada, manoteando en los aires, diciendo, no, váyanse de aquí. Los doctores no miran, pero ellos, el mundo espiritual se abre y está mirando a los demonios viniendo por su alma. Pero hay gente que muere en la presencia y en el propósito de Dios. Y es gente que dice, los miro muy pronto, con paz. La sabiduría no es para lucirte. La sabiduría no es para enriquecerte y decir, ay, cuán inteligente soy y lo que yo puedo hacer. No. La sabiduría de Dios es para el diario vivir. Para que Dios se meta en todo lo tuyo. Y sea Dios cubriendo, guardando, cuidando, protegiendo, librando del mal, del lazo del cazador. Inclina tu rostro. No está lejos de ti. Si yo, siendo una perdida, drogadicta, lo que tú quieras ponerme, te quitaron, pude obtener y sigo obteniendo sabiduría de Dios, todos podemos tener sabiduría de Dios. ¿Sabes qué bonito es pasarle esa herencia a tus hijos? Porque hay consejos que ellos no van a poder encontrar en los estudios ni con las amistades, sino que el padre tiene que sembrar esa sabiduría en ellos, porque son consejos que les van a ayudar para el resto de su vida.